da mucho gusto esta tarde ya estar con ustedes y bueno, agradeciendo en primer lugar a la gentileza del pastor y amigo, colega, colaborador en el Señor, nuestro hermano Carrillo, José Carrillo. Nos conocemos de hace tiempo, igual al pastor Durón, Ricardo, que también nos conocemos de hace tiempo. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, mis líderes, bien contento de verles esta mañana, orgulloso. ¿Cómo no nos sentimos orgullosos, pastores, de nuestros líderes? Me da tanto gusto ver a Jerry, conocer a los hermanos Estrada ya de manera más cercana, ver a César, ver a los hermanos Almada, ver a Salvador y a Gina. Sí, gente que no somos nuevos ciertamente en el reino, tenemos un tiempo trabajando de alguna u otra manera juntos, porque estamos persiguiendo el mismo propósito. Bueno, para entrar en materia, déjenme decirles que yo he visto de una manera muy propositiva en esta mañana dirigirnos a la misma idea, y es el llamado que la palabra de Dios nos hace al servicio de la iglesia, es decir, al ministerio. Recuerden que ministerio es otra forma de decir servicio, ¿verdad? Alguien se quiere creer mucho porque es ministro en la iglesia. Es una contradicción, es una paradoja, ¿verdad? Como cuando alguien viene y presenta, y con nosotros el gran siervo de Dios. No puede haber tal cosa en la iglesia como el gran siervo de Dios, porque en la Biblia siervo se dice doulos, y doulos es un esclavo que tiene un dueño y que no es libre para hacer lo que le place. Entonces, si somos esclavos, no podemos ser grandes, ¿me entiendes? Somos bien pequeños, de hecho, somos insignificantes. Bueno, se nos hizo un llamado a la sujeción en la primera plenaria. A mí me gustó mucho, a mí me movió mucho. Y luego viene el pastor Carrillo y nos hace un llamado a la santidad. En esta ocasión es un llamado al compromiso ético. Por eso estamos acá queriendo hablar de lo que es una ética práctica para el ministerio, no una ética académica, ¿sí? No vamos a estudiar la ética desde el punto de vista filosófico, sino práctica. Y vamos a entender en esta tarde lo que tiene que ver precisamente con una ética práctica. Vamos a ir en primer lugar a la escritura, en donde Pablo le habla a su joven discípulo Timoteo. Joven discípulo, aunque debo decirle que la historia dice que Timoteo ya tenía 40 años cuando comenzó a pastorear. Nada más que en el trasfondo histórico-cultural en que se mueve esta escritura, entendemos que según la cultura del día, establecía que la juventud terminaba a los 40 años y de los 40 en adelante comenzaba la edad madura en el individuo. Interesante, ¿no? La niñez era una etapa bien corta que terminaba a los 12 años en este contexto cultural. Y cuando le escribe Pablo a Timoteo, le escribe de esta manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, para que si tardo, mire que está subrayado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Entonces, saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios para, implícitamente incluir en esta idea a la iglesia universal de Cristo, es importante que tú y yo vayamos a las escrituras y entonces descubrir o redescubrir, según sea el caso, cómo es que debemos conducirnos. Vea qué interesante está esto. Entonces, de ahí parte nuestra necesidad de saber qué es la ética. ¿Qué es la ética? La ética es la parte de la filosofía que se encarga del estudio de las cuestiones morales del individuo. No busque la palabra ética en la Biblia porque posiblemente no la encuentre en las traducciones más tradicionales. Está más bien asociada con la idea filosófica de los griegos,
que permeó de manera fundamental en el mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, usó una forma de ética muy particular para hacer discípulos. Por ejemplo, Pastor José nos hablaba hace rato de un principio fundamental del reino de Dios: amados los unos a los otros. Como un principio de ética, Jesús les habría dicho a sus discípulos: y en esto conocerá la gente que ustedes son discípulos míos, en que van a tener una credencial aquí que diga hijo del reino. ¿Verdad que no? No, sino en que os améis los unos a los otros. Así que un principio ético asociado con la enseñanza de Jesús es el amor recíproco, el amor unos a otros. En general, la ética, ya hablando de ministerio, en el caso nuestro, porque aquí somos servidores de Cristo. ¿Cuántos son servidores de Cristo esta tarde? Entonces, si usted es un servidor de Cristo, es un ministro, una ministra del Señor. Es importante entender eso y es importante mentalizarnos en esto. Somos servidores del Señor, ciertamente con diferente título, si usted quiere, con diferente función, pero en el reino de Dios no hay uno que sea más grande que otro en este ejercicio. El pastor como pastor, el diácono como diácono, pero cada uno tiene su lugar de honra delante del Señor. Aquí no se trata de establecer jerarquías, como el mundo de repente pretende establecerlas, ¿verdad? De hecho las establece. Bien, entonces la ética es la parte de la filosofía que se encarga del estudio de las cuestiones morales del individuo, de tus cuestiones morales y de mis cuestiones morales, o sea, de moralidad. Enseguida vemos que a nosotros nos conviene estudiar la ética ministerial, o sea, la ética de servicio, por tres razones. En primer lugar, porque es importante, anote esto si puede, desarrollar nuestra capacidad de reconocer situaciones y nuestra destreza para decidir qué hacer cuando confrontamos retos de índole moral. No confundir con el proceso transformador por el que nos pasa el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo le dice a los Romanos, capítulo 12, verso 2, dice: transformados, ¿cierto? Usa la palabra griega metamorfos, sométanse a un cambio de forma, dice él, y está hablando de asuntos espirituales, ¿verdad? Bueno, la obra preliminar del Espíritu Santo en el creyente es hacer una transformación, pero de ahí hay cosas que tú y yo tenemos que desarrollar. ¿Me están entendiendo esta parte? Es importante decir: no es que el Espíritu Santo hace una obra completa, yo ya no tengo que hacer nada. No nos equivoquemos, todavía tenemos que ejercer aquí nuestras capacidades humanas comprometidas con Dios. ¿Para qué? Para crecer como siervos y como siervas. Amén. Entonces, como siervos y siervas vienen desafíos morales, desafíos que retan tu moralidad, y tú tienes que decidir qué hacer cuando llegan. Y estamos hablando de cosas prácticas en la iglesia. Cuando llegan a uno como pastor a proponerle algún negocito que no es muy honesto, ¿y sabe qué cosa sucede? Entonces uno tiene que estar en capacidad de hacer una decisión apegada a la ética del ministerio. ¿Me está entendiendo? Cuando al líder de las mujeres, a la líder de las mujeres, o al líder de los hombres, o de la alabanza por ahí, o al tesorero, a la secretaria, le llega alguna idea asociada con un asunto de moralidad, tiene que estar en capacidad para decidir. Y sabe una cosa, aquí no hay margen de error. Aquí o lo haces bien o lo haces mal, se acabó. Decides correctamente o la regaste. Es curioso, ¿no? Pero entonces, también estudiamos la ética ministerial, porque parte de la vocación ministerial, ¿cuántos fueron llamados a servir aquí? Amén. ¿Quién es el que llama a servir? Dios. Es el Señor. Usa al pastor, normalmente va a usar al pastor como figura de autoridad en la iglesia, pero nosotros en realidad lo que hacemos es delegar las diferentes capacidades que en el ministerio el Señor
nos ordena desarrollar, ¿sí? Entonces, por eso decimos aquí en el recuadro azul, ya sea en el ministerio de la congregación, lo que tú estás haciendo en este momento, en la capellanía de hospitales, ¿sí? Aquí tenemos una capellana y ella va a los hospitales y ella tiene que tener principios de ética para obrar, desarrollar su ministerio en un hospital. En las cárceles, hermano José, tú lo sabes perfectamente, ministerio de consejería o ministerio de educación. Todos estos conllevan liderazgo y por ende conllevan instrucción moral. Imagínate un consejero en la iglesia que obviamente es ordenado por el pastor, por sus autoridades, reciba personas con diferentes tipos de problemas y que luego de escucharlos se dé a la tarea de publicarlos en Facebook. ¿Qué te parecería? ¡Qué locura!, ¿no? No, pero eso no procede. Bueno, esto tiene que ver con la necesidad de que tú y yo aprendamos a aplicar nuestros valores de ética ministerial. Entonces, es importante que el consejero pueda decirle, usando este ejemplo, ¿no?, a su aconsejado, decirle: mira, conmigo funcionan dos principios. Uno es legal, porque estamos en los Estados Unidos y en California, así que yo no puedo desacreditarte a partir de lo que tú me contaste con un principio ético legal. Pero lo otro es un principio de ética ministerial, y tú y yo, como consejeros, como líderes, en este caso, guardamos el famoso secreto de confesión, y lo guardamos celosamente. Hay temas con los que nos vamos a morir obrando en ese campo, ¿sí? Hay otros temas que no tenemos que callarlos, tenemos que decirlos, pero esa es otra historia que también se maneja dentro de un marco importante de ética. Bueno, en tercer lugar, ¿por qué estudiamos la ética ministerial? Pues porque nos ayuda a prevenir el error o la falta moral. ¿Cuántos de ustedes son tentados? Diferentes formas. Pues nomás alguien, 2 manos, 3 manos, 4 manos levantadas. Pero mire, si usted es como yo, que estoy seguro que sí es, hecho de carne y hueso, usted es tentado, tentada muy a menudo, de diferentes formas, ¿sí? A veces con lo que creemos que son oportunidades legítimas. Oh, tengo una gran oportunidad de progreso, pudiera decir alguien, y resulta que bajo la óptica del lente de la ética es algo que tú no puedes aprovechar, lo tienes que dejar ir. ¿Me está entendiendo? Lo que para el impío puede ser una oportunidad, para el Hijo de Dios es nada más una tentación. Anótalo, no te confundas. Unas son las oportunidades que te da el mundo, pero otra cosa son las tentaciones en relación con esas oportunidades. Yo le platicaba a Josué: no, mira, Josué, es que cuando yo era joven, bueno, más joven, yo tuve oportunidad de destacar en el cine, sí, porque yo escribía libretos cinematográficos y estaba relacionado con gente del cine y con actores y productores y demás. Pero también yo me di cuenta que era un ambiente que no me iba a conducir a nada bueno. Tenía a mi esposa, mis hijas pequeñas, y al ver las tentaciones que había ahí, yo no las identifiqué como oportunidades, sino como tentaciones. Entonces la respuesta fue no. ¿Me están entendiendo? Por eso es importante que tú y yo, como líderes en la iglesia, desarrollemos la destreza para identificar y luego prevenir este tipo de situaciones que van a desafiar nuestra moralidad. Y los pastores somos muy, pero muy tendientes a hacer decisiones con carácter ético estricto, ¿sí? Alguien mencionó, creo que Josué estaba mencionando el tema de los dineros, ¿no?, relacionados con el ejercicio pastoral. Ah, qué delicado. El tema de la fama, otro asunto delicado. El tema de las mujeres en el ministerio del pastor varón,
otro asunto delicado, ¿sí? Pero esto no se limita exclusivamente al tema pastoral. Ahorita vamos a ver, es un asunto que atañe, o sea, tiene que ver con todos los miembros, en este caso, del ministerio en la iglesia. Tú y yo estamos llamados a comportarnos definitivamente, a movernos, a desplazarnos en otro nivel. No estamos haciendo un orden jerárquico, dijimos, todos somos iguales. Pablo se lo dice a los Gálatas, ¿verdad? De modo que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, sino que ahora todos somos ¿qué? Uno en Cristo. O sea, ya no hay más diferencias en temas sociales, ¿no? Que tengan que ver con estatus, que tengan que ver con educación, con dinero, con lo que tú quieras. Pero sí hay un asunto relacionado con el ministerio, ¿sí? Que nos lleva a comportarnos de forma muy diferente a los que no tienen compromiso con el ministerio. Y estoy hablando, no estoy hablando por mí, ahorita vamos a ir a las escrituras y vamos a ver qué es lo que estas nos dicen. Pero qué importante entender por qué a nosotros nos conviene estudiar la ética. Aquí es una platiquita de unos cuantos minutos, pero es un tema que a nivel seminario cristiano te va a llevar horas y horas de estudio, porque implica miles de ideas, miles de conceptos, miles de situaciones. La ética en la iglesia comienza ¿con quién crees? Con nosotros, con el liderazgo. En asuntos de ética, para los obreros del ministerio, es sin duda alguna el apóstol Pablo quien más abunda en recomendaciones. A ver si tengo tiempo de darte un panorama histórico, ¿no? La iglesia cristiana del primer siglo prácticamente se desarrolla en dos lugares muy diferentes entre sí: Jerusalén y al norte, Jerusalén en Israel, y al norte en Antioquía, en Siria, ese país que ahora está en conflicto, ya saben, con las fuerzas armadas del país y el Estado Islámico y todo eso. Ahí estaba la otra iglesia. En Jerusalén, los nuevos cristianos habían salido del judaísmo, eran judíos convertidos a Cristo. Y ahí estaban los apóstoles judíos: Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Jesús, se integró más tarde, eran los jefes y señores de la iglesia de Jerusalén. Y allá en Antioquía, el Señor había llamado a Pablo a servir, y ahí estaba otro discípulo que se llamaba Bernabé, y entre los dos comenzaron a pastorear no a judíos, sino a gentiles, gente que no conocía el Dios de los judíos como tal, pero recién llegados a la gracia de Dios, habían conocido de entrada a Cristo y se acabó. Y había contienda. Los de Jerusalén decían, no es que los de Siria, los de Antioquía son muy liberales. Y los de Antioquía decían, no, es que los de Jerusalén son muy conservadores. O sea, allá son liberales, casi libertinos, y los de allá son muy santurrones, muy religiosos. Y es algo que vemos en la iglesia hoy día, ¿sí o no? Sí. Ahí sigue la cosa. Lo interesante es que Pablo no se concentró en eso. Pablo se concentró en la necesidad de que tanto judíos como gentiles en Cristo tuviéramos los mismos principios. ¿Cuántos judíos hay aquí? De raza. ¿Verdad que no? ¿No? ¿Cuántos mexicanos? O sea, ¿cuántos hispanos, pues? ¿Cuántos latinos? Bueno, ahí está. En dos de sus cartas se dirige de manera determinante a pastores y a diáconos, dice, candidatos a servir a la iglesia de su época. Lo hace a través de recomendaciones a dos de sus discípulos que habían sido instalados por él mismo en el ministerio, o sea, a Timoteo y a Tito. Los dos eran griegos. O sea, el caso de Timoteo tenía raíces judías, pues, pero culturalmente hablando, eran griegos. Es decir, no habían salido del entorno religioso judío. Ellos conocieron a Cristo en un ambiente igualito al que tú y yo estábamos cuando lo conocimos. No había diferencias. Entonces Pablo dice, es importante que entendamos cómo es que debe de armarse, de conformarse
el ministerio en la iglesia de Cristo. Y comienza. Ahora, importante entender, pastores y diáconos. Fíjate, la etimología de las palabras. Esto está bueno. Ustedes saben que el Antiguo Testamento todito fue escrito en griego, ¿ok? Y del griego vinieron las posteriores traducciones. Todas las que conocemos hoy día son del Nuevo Testamento escrito originalmente en griego, que académicamente este compendio de libros y cartas se conoce como Textus Receptus, es decir, la escritura original en griego. De ahí salen nuestras traducciones todas. Por cierto, voy a hacer un comercial, pero a favor de ustedes les recomiendo esta obra. A mí me la reveló mi tesorero, Dios les diga mal. Es un interlineal griego-español. Es el Textus Receptus, como fue entregado para ser traducido por primera vez con la traducción del doctor César Vidal en lenguaje actual. Y está muy conveniente para el estudio de nosotros, porque ahorita voy a decir algo, y nos permite ver un panorama un poquito más amplio a partir del manejo del griego cuando estudiamos la Biblia. Y lo que quería decirle, entre paréntesis, es que usted y yo, así como estamos en otro nivel en el servicio, ¿qué cree? También tenemos que estar en otro nivel en el conocimiento de la palabra. Usted está para dirigir a otros, encauzar a otros, aconsejar a otros, así que no erremos, vayamos a la palabra. Bueno, Pablo usa tres vocablos en griego para dirigirse al mismo oficio. Por eso pusimos aquí que son sinónimos, ¿verdad? ¿Cuáles palabras son sinónimas? Episcopos, que quiere decir obispo, o sea, supervisor. Presbúteros, de donde sale la palabra presbítero, que quiere decir anciano. Un anciano encargado, no un anciano cronológico, ¿verdad? Es decir, no un viejito, sino un anciano, hablando de una persona que tiene autoridad. Y en tercer lugar, poime, que quiere decir pastor. Y en el lenguaje llano, quiere decir simple y sencillamente uno que cuida rebaños. ¿De acuerdo? Pablo usa indiscriminadamente estos tres términos para dirigirse al mismo oficio. El de Ricardo Durón, el de José Carrillo y el de un servidor cuando tenemos que pastorear ovejas. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese sentido y en este contexto, Ricardo Durón es episcopos, presbúteros y poimé. Es lo mismo. ¿Está entendiendo? La otra diferencia en cuanto a oficios que había en la iglesia nada más era una. Diáconos, que son servidores de mesa según el capítulo 7 del libro de los Hechos. Siervos colaboradores. Aquí esta mañana damos algunos pastores y el resto son diáconos, de acuerdo a este principio. ¿Amén? Yo sé que algunas líneas eclesiales manejan jerarquía eclesial. Dice, no, el obispo es superior al pastor. ¿Han escuchado eso? Y es más, el primero es el obispo, luego el presbítero, luego el pastor, luego el diácono. Ese no es el propósito de Pablo, establecer jerarquías, que tiene también que ser visto como un principio ético. En la iglesia, entre los que servimos, pues están los pastores y el resto es diaconado, que son cargos honrosísimos delante de Dios, como lo vamos a ver enseguida. Así que siéntase bien, porque de acuerdo a esto, usted, si no es pastor, es un diácono, si no es pastora, es diaconisa. No hay, como luego dice, ¿no? Nada más hay de dos sopas, y son estas. ¿Ok? En este orden de ideas, ahora sí vamos a la palabra. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice, las puse completitos porque tenemos que entender la palabra completita. Dice, es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ahí está la palabra obispo, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo, escuche, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y debe tener, escuche esto, buen testimonio de quién,
De los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Primera Escritura. Nadie dijo amén, pero así es. Todo esto es así. Luego, a los diáconos. Ahora va con los diáconos. Si fíjense, primero fue a los obispos, a los pastores. Ahora a los diáconos. No es muy diferente la cosa. Los diáconos, o sea, la mayoría de ustedes, deben ser personas respetables, sin doblez de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. La recomendación, y estos también sean sometidos a prueba primero, lo dijo José en su plática, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, o sea, las diaconisas, las que sirven, asimismo sean dignas, no calumniadoras, sino sobrias. Voy a explicar el significado de la palabra sobria más adelante. Fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que han ejercido bien el diaconado obtienen para sí una posición honrosa y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. 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 Y la tercera escritura que manejo en este mismo contexto es Pablo escribiéndole a Tito: por esta causa te dejé en Creta. Creta, acuérdense que Timoteo fue establecido pastor en Éfeso, en Turquía, una ciudad muy difícil, muy entregada al libertinaje sexual y a la idolatría. Y a Tito lo dejó instalado en Creta, que es una isla que se encuentra al sur de Grecia, de la península de los Balcanes, como se llama geográficamente donde está Grecia. Bueno, un entorno griego también muy permisivo y muy idólatra. Por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que acabes de poner en orden lo que faltaba y para que constituyas ancianos, o sea, pastores, ahí está, en cada ciudad, como yo te ordené. Y comienza la misma lista que le da a Timoteo: el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo, ahí está intercalando las palabras, ¿ve? Debe ser irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sensato, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y redarguir a los que contradicen. Entonces, son requisitos ineludibles. ¿Qué quiere decir el término ineludible? Tú no los puedes evitar en el ejercicio de tu ministerio. Tienen que estar ahí todos estos, si has sido llamado o llamada a servir. Es la palabra de Dios, no ha cambiado en lo absoluto. La iglesia ha cambiado mucho, la sociedad de nuestros días no se diga con relación a lo que era el panorama histórico-cultural de esta época. Ha cambiado, sí, ya no hablamos griego, ahora hablamos, en este caso, pues hoy estamos hablando español, pero en muchos casos somos bilingües, ¿verdad? Hablamos también inglés, ¿sí? En este tiempo el griego era el idioma universal, y ya de entrada tenían un concepto muy diferente al que nosotros tenemos con relación a algunos conceptos. Ahorita lo vamos a ver si tenemos tiempo. Pero entonces lo que descubrimos es que la palabra de Dios sigue aplicando de manera íntegra para nuestro tiempo, no cambia. Así es. Esto es interesante. Miren, en primer lugar, descubrimos que el liderazgo debe de estar, éticamente hablando, comprometido. Y aquí no voy a hacer otra cosa más que repasar la lista de requisitos éticos que Pablo le da tanto a Timoteo como a Tito con relación a los requisitos para los servidores, ¿sí? Irreprensible, marido de una sola mujer. Yo le puse ahí como un punto para la discusión, aunque quizá no haya tiempo para discutirlo: casto, decoroso, púdico, sexualmente puro. ¡Wow! Sexualmente puro. ¿Por qué Pablo se preocupaba por remarcarles esta realidad a estas sociedades en donde se desarrollaba la iglesia, tanto la de Éfeso como
como la de Creta. Lo había hecho con otra dirección a la iglesia de Corintio, pero eran sociedades, escuche, sexualmente contaminadas. Los griegos, por ejemplo, déjenme hacer una rapidísima recolección de ideas con relación a lo que era la cultura griega en materia de sexualidad. Aristóteles, 250 años antes de Cristo, él estableció en sus famosas disertaciones: el amor entre dos hombres es de mayor excelencia que el amor que se hace entre un hombre y una mujer, porque los hombres son la imagen directa de los dioses, mientras que las mujeres son accidentes de la naturaleza. Este era Aristóteles, discípulo de Platón, discípulo de Sócrates. Esa era la línea filosófica de los griegos, y en tiempo de Pablo estaba vigente. Entonces Pablo llega a Corintio, llega a Éfeso, llega a Creta, y esa era la cultura del día. Por eso cuando escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 6, verso 9 en adelante, está diciendo: no erréis, que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, en griego malakoi, ni los que se echan con varones, en griego arsenokotai, y la lista sigue, heredarán el reino de Dios. Porque era la cultura del día. Los afeminados, fíjate qué interesante, malakoi es en griego. En realidad eran actores del teatro griego. El teatro era como decir ahora Facebook, o sea, bien común, y la principal fuente de entretenimiento de la gente. Nadie dijo amén, pero yo sé que sí, así es. Facebook nos quita tanto tiempo y lo hacemos. No, es que yo ahí me comunico con los amigos y estoy en contacto con el pastor, ya sabes. Pero en realidad nos entretienen, está bien, no hay nada de malo si lo hacemos así. En aquel tiempo el teatro cumplía algunas funciones fundamentales: educar a la gente, entretener a la gente, mantener a la gente incluso informada, porque muchas de las noticias se hacían en un escenario de teatro. Estos eran los griegos. Entonces los malakoi en realidad eran transvestis, actores de teatro que se disfrazaban de mujer y hacían papel de mujer en las representaciones teatrales. Cuando Pablo se dirige a ellos les llama malakoi. Entonces, no necesariamente asociados con el ejercicio de una sexualidad pervertida, simple y sencillamente manifestando un carácter femenino. Los otros eran los arsenokotai, los que se echan con varones. La cultura sexual del día, para traerla a nuestro tiempo. Estos eran prostitutos femeninos. Escuchen, que los matrimonios griegos acomodados compraban, ¿sí?, para integrarlo a su paquete de relaciones sexuales. Los usaba tanto el hombre como la mujer. Entonces, esa era la cultura del día. ¿Ha cambiado con relación a lo que vemos hoy día? No. Hoy día tenemos una cultura sexual muy ofertante, ¿verdad? Hay muchas opciones, ¿sí? Los medios de comunicación, llámese internet, llámese televisión satelital, llámale como quieras llamar, abundan en propuestas sexuales. Y la recomendación de Pablo para aquel día y para nuestro día es la misma. Está hablando de temas de sexualidad relacionados con la ética del ministerio. Entonces, comprometidos, irreprensibles. ¿Qué? Irreprensibles quiere decir que no tengan espacio para que nadie los acuse de nada. Así es. Y cuando agrega marido de una sola mujer, quiere decir, o sea, en temas de sexualidad. Por ende, queridos líderes, usted y yo no podemos ser ni coquetos ni resbalosos. ¿Usted sabe lo que dice resbaloso? Por resbaloso, según sea el caso, pues. Ni coquetos, ni resbalosos, ni albureros en nuestro lenguaje de servicio, porque o sea, el mexicano, sobre todo esos mexicanos, ¿no? Lo es que nosotros somos suizos, pero cuando hablan dicen tanta cosa en doble sentido que ya no sabe uno, ¿verdad? Entonces, nada de eso aplica para los que servimos en la iglesia del Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Las miradas esas sugestivas, las frases en doble sentido, las sonrisitas, como decía Josué hace rato, ¿no? Los besos apartados de la castidad recomendada
la misma escritura, en el caso del apóstol Pablo, cuando habla, por ejemplo, de las salutaciones con ósculo santo. Nada de eso debe de permear. Permear quiere decir filtrarse, ¿sí? En el servicio de la iglesia del Señor. Los servidores somos tú y yo, y tenemos que estar atentos de esos detallitos, no sobrepasarnos y no permitir que se sobrepasen. ¿Se está entendiendo? Y ese es el primer punto, nada más. ¿Okay? El segundo es sobrios. Es decir, tanto los pastores como los diáconos, o sea, todos los que estamos aquí, tenemos que ser sobrios. La palabra para sobrios es nefalión. ¿Nefalión? ¿Por qué se come eso? Bueno, yo me fui al original griego para descubrir qué quería decir sobrio en este contexto, porque si yo les digo, ¿cuántos de aquí son sobrios? No, yo no me tomo ni una gota, pastor. Creemos que la sobriedad se asocia con la abstención del consumo, ya sea de alcohol o de drogas. O sea, estar sobrios, decimos, significa estar cuerdos, estar... ¿Sí? No. El griego original dice nefalión, que quiere decir templanza. A lo que se refiere con esta palabra, tanto en esta escritura a Timoteo como la referida a Tito en el caso de las mujeres, que dice que sean sobrias, quiere decir que en cuanto a templanza sean íntegras. ¿Qué quiere decir templanza? ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Nefalión quiere decir fuerza bruta bajo control. ¿Entiendes? Entonces, todos aquí somos capaces de desplegar fuerza bruta. ¿Cómo reaccionas cuando te enojas? Por ejemplo, es un ejemplo. Yo sé que no todos se enojan aquí, qué bueno. ¿Cómo reaccionas cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionas ante la indignación? Le estoy hablando a siervos, le estoy hablando a líderes. No tenemos por qué asustarnos. Todos nos enojamos y reaccionamos, ¿sí o no? Porque si no, no estamos hechos de carne. Somos ángeles, ya tenemos que estar en el tercer cielo. Bueno, fíjate el no de la lista. No arrogante, no iracundo, no envidioso, no violento, no rencoroso, no áspero. Autoaplícatelo. Wow, o sea que no puedo ser arrogante. La arrogancia, ay, hermanos, en estos temas es común en el ministerio. Es ahora sí que pan de todos los días. Cuando vivimos en un escenario donde la iglesia se ha vuelto protagónica, ¿no es cierto? Nos gusta el protagonismo en la iglesia y nos cuesta trabajo desprendernos de él, pues porque si no estamos en YouTube, no somos relevantes. Si no tenemos nuestra página en el internet, si no nos movemos en Facebook, si no tenemos la alabanza que la gente quiere, si mi presentación no es influyente, decimos, si no hay luces, si no hay equipo de sonido, si no hay humo en el escenario, entonces quizá no estamos en el carril correcto, decimos, para atraer gente a la iglesia. Bueno, ¿y quién rayos nos dijo que tendríamos que comprometernos de esa manera con el mundo para que la gente venga a los pies del Señor? No tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Y que me perdonen los grandes predicadores de hoy, ¿no? Yo basta mi familia. Así lo digo, con todo respeto. Es decir, la iglesia, nosotros no estamos para eso. Entonces habla no arrogante. Quiere decir, literalmente, sin pretensiones. Tú y yo como siervos de Dios no podemos esperar, para empezar, el gran salario, porque a lo mejor ni nos va a tocar nada, para ser honesto, ¿sí? Ni la fama, porque la fama más bien está relacionada con los reinos de este mundo. ¿Te acuerdas de la tentación en la cual Satanás hizo incurrir a Jesús? Yo te daré todo lo que haces aquí, incluyendo la gloria de este mundo, si postrado me adorares. Entonces la fama no es de Dios. Es decir, la popularidad no es del Señor. El Señor no nos llamó a ser populares. A mí me gustó lo que dijo Josué. Es más, vine aquí a caerles mal. Es cierto. Es cierto, a veces tenemos que enfocar
nuestro ministerio en el servicio a Dios, lo cual va a implicar que tú y yo dejemos de ser populares. Claro. Si como pastor decimos lo que tenemos que decir, no vamos a ser muy famosos, se los garantizo. ¿Sí? Ahora se maneja mucho el tema de estar políticamente correctos. La iglesia no fue llamada a eso. La iglesia fue llamada, si ese es el caso, la iglesia fue llamada a ser políticamente incorrecta, porque vamos a decir las cosas que dan comezón y que incomodan al auditorio común. ¿Ok? No puedes ser iracundo. Bueno, sí puedes, todos somos iracundos en esencia, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionamos a la hora de manejar este tema en la iglesia del Señor? Yo entiendo, explotar significa llegar a tu límite y a veces, no sé, hacer o decir cosas, o hacer y decir cosas que no convienen, pero entonces el siervo no lo puede hacer, porque aquí la recomendación de Pablo a Timoteo es para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, está bien. En otra ocasión Pablo escribió, miren, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Quieren decir, enójate pues, pero que tu enojo no trascienda. No te vayas a dormir enojado, enojada. ¿Ah? A veces nos vamos hasta sin cenar a dormir, ¿cierto? Híjole, bueno. Ok. No envidioso. El protagonismo genera envidia, perdón. ¿Entendió lo que dije? Si usted quiere ser protagonista, téngalo por seguro que usted es un envidioso, envidiosa, y lo van a envidiar, la van a envidiar. Y usted se va a sentir feliz con el envidia, porque es parte del protagonismo. Un protagonista es uno que tiene el primer lugar en cuanto a imagen. Por eso en las telenovelas de Televisa, ¿cuántos ven telenovelas aquí? No las probando, pero bueno, si alguien ve telenovelas, siempre en esa telenovela va a haber un protagonista, por lo regular, el galán, dicen, y la mujer fuerte de la historia. Protagonistas de Qué alegre va María, yo no sé cómo se llama la ¿sí? En la iglesia no podemos ser protagonistas, porque entonces la iglesia de enfrente, ¿sí?, va a procurar pulir a mejores galanes y a mejores primeras damas para que tengan mejor imagen ante la sociedad que la iglesia de frente. ¿Estamos para eso nosotros? Habrá escenarios en la iglesia de Cristo que se manejen así. Sí los hay. Y lamentablemente nos toca vivir en los Estados Unidos, un país donde la sociedad consumista, la cultura más bien consumista, ha golpeado tremendamente a la iglesia de Cristo. No estamos para eso. No estamos para eso. No estamos. No digan amén, pero sí es. Violento, rencoroso, áspero. A ver, yo quiero encapsular estas tres ideas en la necesidad de que como siervos y siervas tenemos que ser tiernos. ¿Sabes lo que quiere decir tiernos? Dulce, cariñoso, amable. Puedes decir las palabras como son, puedes usar palabras dulces, sencillas. A veces las palabras como son bien ásperas. ¿Ve? Y no pecamos y nosotros decimos lo mismo, pero con palabras más pertinentes, más adecuadas, más convenientes. ¿Ya me entienden? ¿Sí? Ahí dicen, no, es que yo digo las cosas como son. Pues aprende a decirlas de mejor forma. Me dijo una hermanita de la iglesia, es que esta es mi esencia. Mi esencia es esta. Es decir, tratar a la gente así, en Cristo tienes que cambiar la esencia. Yo no digo que está mal que esa sea tu esencia, pero si vas a estar en el ministerio, ¿qué crees? Ve, como dijo Josué, cambiándole el chip a tu esencia y métele uno de ternura, métele uno de cariño, métele uno de sensibilidad. ¿Está entendiendo? ¿Verdad que sí tenemos una responsabilidad especial, éticamente hablando, en el liderazgo? Claro que sí. Luego dice prudente, lo cual implica aquí ser considerado con los demás, sensible a la verdad. ¿Ve? Nosotros tenemos que usar un vocabulario especial, refinado. Digo, y por decisión propia, porque yo entiendo que el que maldecía en Cristo, pues ya no maldice más, porque el Espíritu Santo vino y hizo una obra transformadora en su vida,
todo lo que usted quiera, pero eso no quiere decir que usted y yo, como líderes, como siervos y siervas, tengamos que trabajar constantemente en la educación, valga la expresión, de nuestro léxico. Por eso puse yo ahí cuando habla de la prudencia: considerado con los demás, sensible al hablar. Sigue diciendo: ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. ¿Ve? Por eso les decía que anteriormente la palabra sobriedad no se asocia con el consumo de sustancias, sino tiene que ver más bien con el consumo de otro tipo de toxinas, ¿no? Que son las emociones tóxicas, ¿verdad? Acá sí está hablando de sustancias, no dado al vino. Es decir, no dado al vino tampoco es una posición en este contexto, que es muy cultural, tengo que decirles, no es una asociación de ideas que lleven, en este caso, a los que están comprometidos con la cultura, a dejar de hacer ciertas cosas que dentro de su cultura pues no están mal. En este partido, y lo digo en general como dato informativo, ¿no? Porque de repente han venido a preguntarme a mí, ¿no? Oiga, más como maestro, como pastor, ¿y qué del consumo de vino? Porque la Biblia habla, no dado al vino, dice, y a los diáconos no dados a mucho vino. Pero el mismo Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, por causa, ya no bebas agua, sino por causa de tus enfermedades, usa de un poco de vino. Y porque Jesús hizo vino en su primer milagro, todos estos rollos. Y entonces hay una corriente por ahí que dice que el vino al cual se refiere el Nuevo Testamento en realidad es jugo de uva, ¿verdad? Pero miren, para ser honestos y exactos, sin que esto sea de ninguna manera un elemento para creer en ustedes una conciencia perniciosa con relación a nada, es un dato, como dije, informativo nomás. Cuando la Biblia habla de vino, usa la palabra griega oinos, de donde procede la palabra enología, y está relacionada con el jugo de uva ciertamente, pero fermentado. De hecho, en los tiempos de Cristo tenían una bronca ahí, los judíos y los romanos, ¿no? Más bien los judíos con los romanos, porque los judíos bebían el vino que ellos hacían de acuerdo a las regulaciones levíticas, 12 grados de contenido alcohólico, y los romanos vinieron y hacían un vino con 17 grados de contenido alcohólico, le llamaban aliático. Y cuando los judíos se dieron cuenta de que el vino de los romanos le gustaba más a la gente, el vino de los romanos no es santo, el vino de los romanos, de veras, eso es un dato histórico. Pero lo que los académicos dicen aquí, ¿de cuál vino habría hecho Jesús en las bodas de Caná? ¿Un judío o romano? Bueno, eso es nomás para eso es nada más para la tarea. Entonces, no dado al vino, definitivamente. Un liderazgo éticamente comprometido, no pendenciero, o sea, no peleonero, diríamos en términos actuales. El liderazgo no está aquí para pelear con nadie. El mismo apóstol dice que no nos enfrasquemos en vanas discusiones acerca de cosas que no aprovechan. Dice, a veces estamos discutiendo cada cosa. No, que sí es lícito tomar vino, no es lícito tomar vino. Por poner un ejemplo, es lícito, cuando vienes a la iglesia tienes que usar un velo, las mujeres tienen que taparse con un velo. Ya me entienden, entramos a veces en discusiones que no tienen razón de ser, que generan pleitos, y la palabra nos recomienda sobre todo a los servidores a no ser pendencieros. Escucha, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Tengo que decir algo en este sentido, porque Josué decía hace rato en defensa de los pastores. Gracias, hermano. Yo creo que los pastores estamos bien orgullosos escuchando a José. Bien, José, tú diles, síguele echando, ¿verdad? Pero también por mi mente pasa algo que es inevitable de que pase, ¿no? Que cuando los pastores no estamos haciendo conforme lo que la palabra enseña. Escuchen lo que voy a decir. Y está el síndrome de pastor abusivo en muchas iglesias. ¿Me está escuchando? Entonces, claro, ahí también aplica el principio de autoridad espiritual, pero nunca a partir de un pastor que decididamente está
lo voy a poner así, está pecando. Ya sea que oculte su pecado, que lo disfrace, o simple y sencillamente que lo exhiba sin vergüenza. Que es de todo en la viña del Señor. ¿Me está entendiendo? Ahí obran otros principios éticos. Yo quiero referirme a los más básicos relacionados con nosotros. ¿Me entienden? Entonces, ahí tiene que ver el tema de que no sea codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Un buen sueldo para su pastor no son ganancias deshonestas, siempre y cuando la congregación se lo pueda dar. ¿Sí? No se confundan. El tema es que hay pastores que hacen cosas que no proceden con el propósito no únicamente de ganar lo que les toca, sino eso y mucho más. Ese ya es otro tema. Okay. Que gobierne bien su casa, no un neófito. Esta me gusta mucho. En este sentido, la palabra neófito está asociada no con cronología. ¿Sí? Porque dice, un neófito. Yo tengo un estudiante en Tijuana que está estudiando teología y se expresa en un lenguaje muy propio y toda la cosa. Y entonces yo platicando con esta muchacha, pues empecé a expresarme y dije yo, pues se le puede echar academia. Bueno, ahí te va. No, espérese, pastor, es que yo nada más tengo 3 meses de conocer al Señor. ¡Oh! Pero entonces no es una neófita. Tiene poco tiempo de conocer a Cristo, pero tiene rato estudiando las Escrituras. Entonces tiene cierta madurez. Por lo tanto, aquí la novatez, lo cual este término novatez surge precisamente de la palabra neófito, ¿verdad? Que quiere decir ser nuevo o nueva en algo. Bueno, se refiere a la madurez. Entonces, un líder no puede ser un inmaduro, y creo que José lo mencionó en su plenario, ¿verdad? En el liderazgo tiene que haber madurez para obrar éticamente. No puede ser neófito. Ay, mira, esa hermana habla mal de todo mundo, sabe la vida de todos. ¿Sabe qué dice el pastor? Pues la vamos a poner de directora de mujeres para que se ocupen algo y deje los chismes. ¿Qué crees? No va a dejar los chismes, al contrario, es neófita, es decir, es inmadura. No, es lo último que un pastor quiere hacer. Y a veces se nos siente, ¿no? Pastor, es que yo quiero. Espérate, todavía no es tu tiempo. Sí, pastor, sí es mi tiempo, es que yo quiero. Y uno como pastor está viendo, ¿no te estás viendo que eres neófito, neófita? No has madurado. Entonces, a eso se refiere acá. Algo fundamental, quizá con eso ya vamos terminando porque el tiempo apremia, que tenga buen testimonio de los de afuera. El compromiso nuestro como líderes no es tanto entre nosotros. Fíjate, el compromiso nuestro es con los de afuera. La iglesia está en el mundo para servir al mundo, no para ser servida por el mundo. El protagonismo predica eso, El protagonismo dice, no, esta iglesia es de élite, esta iglesia es para que la atiendan, para que las autoridades nos den prioridad en nuestros trámites, ¿sí? Para que la gente que anda buscando una iglesia de renombre nos preste atención. Olvídate de eso. La iglesia está para servir al mundo. ¿Cómo te sirvo? Estoy a tus pies. ¿Cómo te atiendo? Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, por lo tanto, el compromiso es con la gente que no conoce al Señor. Esto es serio. Entonces, que no te digan y que no te cuenten. Porque digo, en tiempos de Moisés era otra historia, ¿no? El Deuteronomio, por ejemplo, decía, en temas legales, decía, no prestes atención al testimonio de los impíos. Era la ley de Moisés, ¿sí? En el Deuteronomio. 1450 años antes de Cristo, por favor. ¿Entiendes? Y era, claro, los candados que Dios usaba para proteger a su pueblo. Pero ya en tiempos neotestamentarios, Pablo está diciendo, ustedes tienen que tener buen testimonio con los de afuera. Que no nos vengan acusando, lo que dije anteriormente, ni de coquetos, ni de resbalosos, ni de albureros, ni de esto, ni de lo otro. ¿Me está entendiendo? Sí. Estoy terminando. Creo que me queda la última lámina. Ahí está. La ética cristiana nos compromete a servir ¿a quién? Al mundo.